Muy buen día, amigas y amigos. Les damos la bienvenida al capítulo 18 de nuestro podcast Hombres al Borde. El día de hoy charlaremos sobre la espiritualidad. ¿Ustedes han cuestionado qué tan importante puede ser la espiritualidad en la vida de una persona para afrontar situaciones de crisis a nivel emocional o mental? ¿Es posible conciliar la espiritualidad desde la perspectiva de la religión y la salud mental desde la perspectiva de la psicología? Pues no se pierda nuestro programa porque vamos a discutir y reflexionar sobre este y otros temas que se vayan derivando de esta charla. Recuerden compartirle este podcast a sus familiares y amigos para promover la reflexión sobre el cuidado de nuestra salud mental. Soy César Mendoza y como cada semana me acompaña en la conducción de este programa mi colega y amigo Ricardo García. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. No, el gusto es mío, siempre por acá con temas tan interesantes. Bien, les recuerdo que también pueden escucharnos antes que todos en Spotify, donde nos encuentran como Hombres al Borde. En esta ocasión tenemos como invitado al sacerdote Jesús Mendoza Zaragoza. Él es un sacerdote católico a cargo de una parroquia en Acapulco, Guerrero, y quien además coordina un programa de atención a víctimas. Hola Jesús, qué gusto que nos acompañes en este programa, bienvenido. Muchas gracias, buenos días, para servirles. Bueno, pues para ir empezando con nuestra charla, les quiero compartir que estaba leyendo a un autor, a Walter Marker, y en una parte de uno de sus libros nos comparte que todo camino espiritual comienza en la mente. Y precisamente el estudio de la mente pues es un tema que nos compete a los psicólogos, pero por otro lado la parte de la espiritualidad pues comúnmente se considera más como una práctica religiosa, ¿no? Desde tu perspectiva, Jesús, ¿esto cómo es que se interpreta o cómo es que lo podemos empezar a entender? Pues yo creo que esto se sustenta en una visión del ser humano. Ser humano que tiene una dimensión mental, emocional, una dimensión social, una dimensión físico-biológica y una dimensión espiritual. Entonces son dimensiones específicas en las cuales nos desarrollamos todos los seres humanos más allá de nuestras decisiones. Entonces el lado emocional lo desarrollamos, positivo o negativamente, pero lo desarrollamos. Lo mismo podemos decir de ese lado espiritual. En ese sentido, esa dimensión espiritual está muy conectada con las demás dimensiones, la dimensión corporal, biológica, la dimensión emocional, mental y la dimensión social. Entonces es un desarrollo íntegro de la persona, que puede ser canalizado o no canalizado. Entonces, en ese sentido, las dificultades o patologías que hay en una dimensión se manifiestan en las otras y repercuten unas en las otras. Y por eso yo creo que en este caso la dimensión espiritual, si bien algunos dicen que tiene su sede biológica en el cerebro, pero por otra parte es un aspecto diferente. Es parte pues de la vida de todo ser humano. Una cosa es si el ser humano cuida, cultiva, desarrolla esa dimensión espiritual de una manera intencional. Otra cosa diferente es si la descuida, no la cultiva, no la desarrolla de manera intencional. Pero lo cierto es que hay una vida espiritual. Lo querramos o no lo querramos, seamos conscientes o no seamos conscientes. Entonces, en ese sentido, esa expresión espiritual del ser humano, pues la tenemos ahí. Ahora, quisiera decir de entrada que esa dimensión espiritual puede desarrollarse de manera religiosa o de manera secular. Son dos formas y cada quien elige la forma en la cual desarrolla su espiritualidad. Hay quien elige una forma religiosa que se vincula con una tradición religiosa específica, desde las religiones tradicionales, autóctonas, religiones más de corte occidental o de oriental, pero cada quien elige, digamos, la tradición religiosa que asume para su vida espiritual. También el no creyente tiene una dimensión espiritual que desarrolla de esa manera, no creyente o secular, y de esa manera
creo yo que ese ámbito espiritual es universal. Lo podemos desarrollar de una manera intencional o simplemente lo suponemos. Entonces yo quisiera plantear eso de entrada como para ir poniendo unas bases de este diálogo y de esa manera podamos ir avanzando. Sí, precisamente esto que comenta a mí me genera en principio esta duda que ya nos resolvió, ¿no? Es decir, que una persona puede desarrollar su espiritualidad tanto desde un enfoque o perspectiva religiosa como desde otra que no lo es, ¿no? Sí. Si lo entendemos de esta manera, entonces, ¿cuáles vendrían siendo como los aspectos que entonces conformarían la espiritualidad independientemente desde qué ámbito, desde qué perspectiva se trabaje o se desarrolle? En primer lugar, yo creo que algo que es fundamental es reconocer esa dimensión en la vida humana, digamos, en el caso de cada persona. Si cada persona reconoce que su vitalidad depende de integrar esa vida espiritual o una espiritualidad, es la manera como aborda su vida, atendiendo esa área de su vida, vinculándola con otras áreas, con el área de sus propias decisiones, con el aspecto de sus conocimientos, con sus conductas, con su manera de relacionarse en su entorno. Entonces de esa manera se va desarrollando pues esa vida espiritual. Entonces es importante tomar conciencia de esa dimensión para poder asumirla e integrarla en el conjunto de la vida personal y de esa manera empezar a desarrollarla, a cultivarla, de manera que reditúe en buenos frutos en la vida personal, en sus relaciones, en sus conductas, en su manera de ser, en su manera de relacionarse con todo lo demás. Y también ahí necesitamos determinar cómo cada persona concibe su vida espiritual y cómo la decide desarrollarla. Hay quienes en el campo religioso deciden desarrollarla con un vínculo muy estrecho con una comunidad de carácter religioso. Hay quienes deciden también desarrollarla un tanto al margen, es decir, al margen de una tradición religiosa, más a partir de sus necesidades personales o de su visión de la vida. Y en ese sentido, pues, está esa dimensión que puede redituar buenos frutos a quien la asume y quien quiere que esta parte de su vida, el lado espiritual, pueda favorecerle un desarrollo humano mejor y también capacidades para afrontar situaciones que ven en la vida. Pienso en situaciones límite, por ejemplo, asumir el hecho de la muerte, asumir el hecho del sufrimiento, el hecho del dolor, el hecho de tiempos, digamos, complicados, de crisis. Entonces, esa parte espiritual contribuye a entender la vida y a buscar una manera de abordarla con las capacidades espirituales que cada quien va desarrollando. Entonces, son cosas que tarde o temprano tenemos que ir buscando la manera de asumir para desarrollarnos mejor como personas y para desarrollar una vida comunitaria con más capacidad. Desde tu perspectiva, Ricardo, ¿cuáles consideras que podrían ser precisamente algunos de los factores o situaciones que pudieran favorecer, o los aspectos, ¿no?, que pudieran favorecer la parte de la espiritualidad o, como lo mencionaba ahorita Jesús, algunas de las capacidades que a un nivel espiritual también pudieran favorecer que una persona pueda, de las que se pueda ayudar para hacerle frente, ¿no?, estas
situaciones que también nos refería como de dolor, de sufrimiento o de entender la vida, ¿no? Y cómo afrontarla. Creo que de alguna forma la cuestión de esta espiritualidad y qué tanto es el manejo con uno mismo es lo que va partiendo, ¿no? Es lo que voy como agarrando un poco en ese sentido, que empieza de manera interna, no tanto que tenga que suceder algo externo, sino un proceso interno. Lo decía, por ejemplo, mucho una de las teorías de psicoterapia existencial, más por la parte de crecer personalmente e internamente para poder llegar como a una aceptación de ciertas cosas, pero no a un nivel de resignación, sino de aceptar. Y que es el proceso por el cual la persona va como entendiendo ciertas características. Creo que de alguna forma y de entrada puede ser complicado, ¿no? Porque parecería que la cuestión de aceptar ciertas circunstancias que nos acontecen, tanto dolorosas como muy fuertes, ya parecen como divinas, ¿no? Yo he escuchado mucho eso en cuestiones de pacientes, como una cuestión de te resignas o aceptas. Y muchas respuestas son es que me resigno, ¿no? Me resigno porque pues ya no hay nada más que decir, ya no hay nada más que hacer, es lo que toca y es porque sí. Pero no tanto como aceptarlo, como integrarlo a un conocimiento un poco más profundo e interior de cada persona. Y sí hay comentarios de repente como es que aceptar pareciera que ya no es de este mundo, ¿no? Ya pareciera que es algo celestial. Pero también creo que es un proceso por el cual la persona va creando ciertos hábitos como para poder introyectar cosas que le puedan funcionar para aceptar este tipo de situaciones. Es como la cuestión del duelo. No es de que tú vayas a olvidar, no es de que vayas a superar nada más o ya vayas a sentirte mejor, sino que sabes que eso está doliendo y que es una cuestión que no se puede ir por completo, pero que funciona a través del mecanismo propio y que eso hace que la persona luego tenga herramientas para poder aceptar de diferentes formas las cosas que pasan. Y creo que también no llegar a esa situación de es que ¿por qué Dios lo hizo? ¿No? Y de alguna forma empezar como a ser responsable a alguien más, en ese caso a Dios, por situaciones humanas, ¿no? Que también nosotros tomamos decisiones y que de repente no encontramos algún tipo de salida. Ahí es donde creo que llega a radicar un poco de la duda y la confusión en algunas personas, ¿no? Porque creo que también a mí me llegan este tipo de casos en donde hay personas muy enojadas, ¿no? Y muy molestas con Dios por toda la serie de situaciones, conflictos y problemáticas, ¿no? Que les está tocando afrontar en su vida y a las cuales aparentemente pues no le encuentran una solución pronta, inmediata, o ya tienen muchos años o mucho tiempo pasando por esas crisis y no ven así como que una solución, o de pronto sucede, ¿no? De manera inesperada alguna situación también crítica, ¿no? O difícil en su vida, y de pronto empiezan a perder como que pues sí, como esta confianza o como esta fe, viéndolo ya desde una perspectiva pues más religiosa, ¿no? Pero si esto lo abordamos desde la parte de la espiritualidad, ¿qué es lo que posiblemente esté sucediendo con estas personas cuando están pasando por esta situación y que llegan como a estas conclusiones? Bueno, a mí me ha tocado tratar múltiples casos en ese sentido. He estado muy cercano a todo un proyecto de acompañamiento a víctimas de las violencias. Ajá. Que implica acercarse a las familias de asesinados, de desaparecidos, de desplazados, sobre todo, que viven un momento de crisis. Y es una crisis que abarca a toda la persona. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, si las personas no tienen las herramientas que necesitan para procesar su crisis, entonces viven una gran complicación. Y las crisis se manifiestan en toda la persona, en todas sus áreas. Si hay una crisis religiosa, repercute en la crisis existencial, en la crisis emocional, y viceversa. En el proyecto que tenemos de atención a víctimas, tenemos un vínculo estrecho entre el acompañamiento espiritual y el acompañamiento psicosocial, junto con el acompañamiento jurídico. Pero el acompañamiento espiritual y el psicosocial van como muy entrelazados. Cuando yo me acerco a una persona que vive en esa situación de crisis, veo que hay unas situaciones que no permiten como un abordaje espiritual directamente. ¿Por qué? Porque
hay una gran cantidad de enojo, de rabia. La ira que está ahí tiene que procesarse. El miedo también tiene que procesarse en su ámbito. Entonces, de ordinario, este tipo de alteraciones emocionales no permite, digamos, como un acercamiento espiritual de más profundidad. Hay que tratar primero toda esa situación de crisis en el ámbito psicosocial o psicológico, para crear condiciones para que pueda ser manejado también de manera espiritual. De ordinario, cuando yo he visitado a familias de víctimas de las violencias, lo primero que hago antes de hacer oración es escucharlas. Que haya algo así como una catarsis de cada uno de los miembros de la familia, para que liberen toda esa carga emocional, la compartan con los demás y se sientan algo así como con mejores condiciones para comunicar lo que están viviendo y para después compartirlo e irlo asimilando paulatinamente. Entonces, una patología que está en el campo psicológico repercute en una patología espiritual. Y en ese sentido, cuando hay una patología en ese sentido, tiene que manejarse en el campo propio. Por ejemplo, una patología espiritual requiere que se trabaje, se procese en el campo del desarrollo humano. De manera que allá está arraigada, y esto pueda hacer que las personas avancen en la resolución de sus crisis. A la vez que también hay patologías o hay prejuicios que vienen del lado espiritual. Por ejemplo, cuando alguien viene convencido de que le mataron a su hijo porque Dios lo decidió. Entonces, ahí hay un prejuicio. Y ese prejuicio no permite a la persona el superar toda la situación traumática, su crisis, ni en el campo meramente psicológico. Hay que destrabar ese prejuicio para poder ayudarle a que procese de una manera más integral su situación de dolor y pueda dar pasos a mejorar sus condiciones subjetivas de vida. Entonces, por eso creo yo pues que todo está relacionado, y por eso en muchas ocasiones que yo he tratado personas que han querido superar este tipo de traumas, digamos, o de crisis, pues yo me veo en la necesidad de remitirlos con profesionales. ¿Por qué? Porque en primer lugar yo reconozco que no soy competente para esa área. Tengo que reconocer mis límites. Donde yo tengo competencia es en el área más espiritual, y específicamente también en el área religiosa. Entonces, pero para que pueda haber un avance en el área espiritual, necesitamos, reconstruir esa dimensión más mental y emocional que ayude pues a que la persona pueda dar pasos e ir incluyendo el área espiritual a su desarrollo o a la salida de la crisis. Por eso yo creo pues que se trata de un trabajo conjunto, en que yo me he encontrado con psicólogos que dicen: yo llego hasta aquí, estos son los límites que tiene la psicología, que tiene la ciencia. Ajá. Y lo reconocen muy sanamente, de tal forma que reconociendo estas fronteras donde la ciencia tiene competencia, de tal forma que puede ayudar a la persona a hacer un avance, y reconociendo que hay otra área que es diferente, que no digamos se desarrolla a partir de los estatutos de la ciencia, como es el área de la espiritualidad. Yo creo que hay una complementación para ayudar a la misma persona que está
en una crisis, digamos, humana, de desarrollo humano, y en una crisis espiritual que no logra, digamos, superar. Entonces, creo yo pues que la espiritualidad se sustenta en las áreas de desarrollo humano. Una vida espiritual sana requiere de una mente sana, de un corazón sano, de una capacidad de vivir las emociones y los sentimientos bajo pues el control que pueda la persona hacerse dueña de sí misma. Entonces yo he visto eso en la experiencia, me ha ayudado mucho esa visión y creo que hace bien a la gente. Se me hace muy interesante esta parte por la cuestión del desarrollo humano y cómo es que el humano existe, ¿no? Se hace acreedor de que existe. Hay un psicoanalista llamado Otto Rank que menciona mucho que no podemos posponer la existencia, ya lo había mencionado en algún otro programa, por estas cuestiones de leyes del tiempo y el espacio, ¿no? Que se nos ajustan, y es muy complicado posponer esta existencia, porque al final de cuentas somos seres sociales y por consiguiente nos toma muy fuerte esta cuestión de la empatía y el aprendizaje y los lazos y las necesidades sociales que tenemos con los demás, y de alguna forma esa parte del libre albedrío pareciera que no nos permite, ¿no? Que un Dios puede interferir como en cuestiones humanas, porque al final de cuentas es lo que el mismo humano está haciendo. Y a lo que me refiero en ese sentido por la parte del libre albedrío, y más como pregunta, ¿qué tanto podría una persona comenzar este proceso espiritual? Crea o no en Dios, ¿cómo podría ser el primer acercamiento? Entiendo que es una cuestión de tratar de reestructurar por completo algunas creencias, de quitar ciertos bordes que llegamos a tener, porque entonces alguien tiene que ser culpable y entonces empiezo a culpar a Dios, ¿no? Y al final de cuentas es porque así sucedió, pero no nos damos cuenta en situaciones humanas qué es lo que está pasando y qué podemos avanzar nosotros. Pero de entrada, ¿cuál sería como el primer paso para poder comenzar esta vida espiritual? Yo creo que la vida espiritual emerge de dentro, que necesita ciertas condiciones externas para poder ser reconocida y también para darle vía. Entonces es como una necesidad, así como tenemos necesidades, por ejemplo, la necesidad de aceptación, la necesidad de ser queridos, así tenemos otra serie de necesidades que son de carácter espiritual que necesitan plantearse, reconocerse y activarse. El problema es cuando a veces se pueda reprimir esa área, es decir, que lo espiritual por algún prejuicio no se desarrolle, no se le debía. Y en ese sentido, la dimensión espiritual emerge del corazón mismo de la persona, de la existencia. Y hay situaciones en la vida, contextos, que favorecen esto, que la dimensión espiritual emerja, junto con las otras dimensiones que pueden ser muy atendidas y cuidadas, como el asunto de la salud mental, como el asunto de las relaciones interpersonales o la relación con el entorno, que en donde esta área reclame que necesita atención. Cuando nos encontramos ante las grandes preguntas que el ser humano tiene que hacerse. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué estoy haciendo en este mundo? ¿Cuál es el sentido de lo que yo estoy viviendo? Tenemos ahí todo el asunto, por ejemplo, de la logoterapia, la búsqueda de sentido. Entonces, ahí es donde emerge la perspectiva de buscar y encontrar respuestas espirituales que están más allá de las respuestas, digamos, científicas, que son necesarias, pero que abarcan una parte del ser humano, y hay otra parte que en el ámbito espiritual llamamos el ámbito del misterio. Había un filósofo que decía que el hombre es un misterio. Todos los problemas humanos se pueden resolver, pero donde llegamos a donde no lo podemos resolver con nuestros recursos humanos, entonces ingresamos a la dimensión del misterio. Esa dimensión, cada quien la va definiendo de acuerdo a su propia situación. Hay quien la define de manera no religiosa,
y quien la define de manera religiosa, que encuentre en una tradición religiosa los apoyos necesarios para darle camino a esas grandes preguntas, de manera que pueda encontrar respuestas que le satisfagan y sobre todo que le ayuden a vivir un desarrollo humano más completo. Entonces yo creo que la dimensión espiritual emerge por sí misma, porque es parte de la estructura, parte de la, digamos, de la constitución del ser humano. Y de esa manera, pues hay quienes lo desarrollan y quienes no, quienes lo descuidan y quienes no. Y de esa manera, pues de ahí depende en gran parte lo que después de todo vayamos siendo nosotros como personas. Por ejemplo, la necesidad de trascendencia, de autotrascenderse. Son necesidades que están en ese ámbito y que tarde o temprano el ser humano se las plantea. A veces puede uno hacer un planteamiento bien consciente y responsable, o quien evade estos planteamientos y decide vivir la vida sin esa área, sin las herramientas, sin las riquezas que esta área puede proporcionar a una vida vivida con más plenitud y con más dignidad. Y precisamente desde la psicología hay algunas perspectivas que lo abordan, ¿no? Simplemente como las corrientes humanistas, en donde sí exploran esta parte de la trascendencia humana, la parte de la espiritualidad como un factor importante y vital, ¿no? en la vida de una persona. Y creo que tiene mucha razón y es muy cierto esto que menciona, ¿no? Respecto a cómo es que es importante que en cada una de las dimensiones del ser humano pues se vayan resolviendo cosas, tanto en la parte espiritual, religiosa, como en la parte social, psicológica, como en la parte biológica, jurídica, bueno, todos los que componen, ¿no? De forma integral a una persona. A mí me ha ocurrido, lo que yo he visto en la práctica profesional es precisamente este hecho, ¿no? Cuando llegan casos de personas con esta sensación de mucho enojo, de mucha ira, ¿no? De rencor dirigida hacia Dios porque no intervino, digamos, para evitar alguna situación difícil por la que ahorita está pasando, conforme va avanzando en su proceso y va trabajando precisamente sobre estas emociones, sobre el enojo, sobre el miedo, sobre el coraje, la ira, la decepción, poco a poco va encontrando una reconciliación con sus creencias a un nivel espiritual y a un nivel religioso que la hacen acercarse de nuevo a aquello que había aparentemente perdido en algún momento y contra lo que también se sentía bastante molesta, ¿no? Bastante enojada y con mucha culpa por estar actuando también de esa manera, porque al mismo tiempo que se siente molesta, enojada con Dios, también siente la culpa de estarse sintiendo así de esa manera, ¿no? Entonces todas esas emociones y esos sentimientos se pueden ir trabajando como parte de este proceso y poco a poco la va conduciendo, al menos en las experiencias que yo he tenido, a recuperar esa cercanía o esa relación que se había visto también de cierta forma fracturada, pues por toda esa crisis en la que se encontraba y que pues la había como pues bloqueado, ¿no? En todos los aspectos de su vida y la había conducido a encontrarse justamente en este tipo de crisis y que pues no veía para dónde. A través de este acercamiento pues iba pudiendo tener la posibilidad de resolver ese tipo de conflictos, situaciones e ir reparando, ¿no? Todas las otras relaciones que también tenía en su vida, tanto a nivel espiritual, religioso, con Dios, con su iglesia, pero también a nivel personal, con su familia, con sus amigos, con sus parejas, con su hijo, ¿no? con sus hijos. Es decir, va habiendo esa reparación de todos los daños, ¿no? Que se habían estado acumulando desde el pasado y que había estado a lo mejor manteniendo por un tiempo muy, muy prolongado y que la había conducido a ese estado de crisis. Yo entiendo que el enfoque que ustedes están promoviendo de la salud mental, que es un enfoque poco cuidado. El sector salud de nuestro país no ha cuidado ese enfoque, la salud mental. Ni en el sector salud hay digamos, cosas sustanciales que se estén haciendo. Pero yo creo que es tan indispensable y esta pandemia nos está ayudando a enfocarlo. Uh-huh. Porque a mejor salud mental, el ser humano puede desplegar muchas potencialidades en cuanto a las relaciones con los demás, relaciones con el entorno,
y relaciones con Dios, en su caso. Entonces yo creo que es una base fundamental que tiene que trabajarse y que muchas veces no somos conscientes de los condicionamientos que tenemos en la vida cotidiana precisamente por problemas que no hemos resuelto en ese campo. Entonces yo pienso que ese planteamiento de la salud mental da mejores condiciones para que también pueda desarrollarse una salud espiritual, ¿sí? que tiene, digamos, otra dinámica diferente, otras herramientas, pero se sustenta en el avance del desarrollo humano. Quien tiene grandes dificultades para el desarrollo humano, las tiene también en el campo espiritual y las va a tener en el campo religioso. Entonces yo creo pues que tiene que haber como una combinación interdisciplinar de todos estos saberes que nos ayuden a enfocarnos en mejorar la calidad de vida de las personas y de las comunidades. Que por otro lado, creo que también habría que aclarar, ¿no? Que en este punto también a lo mejor una persona que nunca ha creído en Dios o nunca ha sido afín, digamos, a alguna creencia religiosa o alguna agrupación de este tipo, pues tampoco significa que ya con un proceso de terapia automáticamente como que va ahora sí a creer, ¿no? O que eso sea lo que esperamos o esa sea la expectativa, ¿no? Que lo va a conducir directamente ya como que a pegarse a alguna creencia. Más bien, digo, ayuda a reparar, ¿no? Ayuda a reparar cosas, sí, a nivel personal, a nivel de sus relaciones con los demás y posiblemente lo acerque a este camino de la espiritualidad, es decir, ¿no? Hacer una reflexión acerca de sí mismo, ¿no? Acerca de las situaciones que le suceden en su vida cotidiana, acerca de las interpretaciones que puede tener respecto a situaciones de la vida, ¿no? Como el tema de la violencia, el tema de la muerte, por ejemplo, simplemente, e ir poco a poco acercándose a una conclusión que le pueda llenar de satisfacción y bienestar, ¿no? En cierto grado también. De alguna forma creo que esta cuestión principal, un pilar fundamental, como bien lo mencionas, Jesús, es la cuestión de la superación como persona, ¿no? El desarrollo personal, lo que mencionamos mucho, ¿no? En las cuestiones humanistas de psicología, la cuestión de autorrealización. ¿Hasta qué punto yo puedo sentirme autorrealizado? Pero también de una manera un poco más profunda, y eso también pues va para todos los que nos están escuchando, cuestiones de los prejuicios, que ahorita se tocó el tema, muy importantes, porque luego damos cierta justificación a algunas cosas para tratar de entenderlas o darles una respuesta inmediata, ¿no? Esto pasa por la sociedad, esto pasa por el gobierno, esto pasa por Dios, y no queremos meternos un poco más porque también de alguna forma creo que es el misterio de no saber qué vamos a tocar. ¿Qué tipo de cosas a lo mejor muy sensibles tocaremos que no podemos como acercarnos para eso, ¿no? O no nos sentimos preparados para poder realizarlo. Y creo que todo viene desde ese punto de vista, ¿no? La cuestión de los prejuicios, ¿qué tanto nos metemos con ciertas ideas que a lo mejor no queremos ser muy flexibles? Por ahí también la psicología en la parte de cognitivo-conductual lo trabaja mucho, ¿no? La cuestión de reestructuración cognitiva, el ser flexible con ciertas ideas, que es muy importante al final de cuentas como para abrir paso a otro tipo de criterios al final de cuentas que puedan resolver ciertas cosas de nuestra vida. Yo lo veo mucho, por ejemplo, en la cuestión de lo que nosotros deseamos, que luego ya son como preguntas más filosóficas, temas más filosóficos, ¿no? Que parece que uno no sale de ahí, que no hay como una respuesta por concreto, pero es ahondar un poco en este tipo de situaciones, ¿no? Como la cuestión de que podemos nosotros hacer lo que deseamos, pero no podemos desear lo que deseamos, ¿no? Que lo mencionaba mucho Schopenhauer, porque al final de cuentas lo que queremos nosotros desear pues ya está impartido por cuestiones sociales y por las cuestiones de las reglas que existen. Entonces somos libres de poder hacerlo, pero no somos libres de poder pensar lo que queremos hacer, porque ya está intuido de alguna forma en algo, y entonces lo hago porque está prohibido o no lo hago porque está prohibido, pero al final de cuentas son como las ideas que nos marcan mucho en ese sentido. Y creo que de alguna forma, y por lo que estoy entendiendo, la parte de acercarnos a esta vida espiritual es tratar de despejar un poco los prejuicios que llegamos a tener, o algunas ideas a lo mejor muy arraigadas, tanto culturales como tradicionales, como familiares, que luego nos impiden a tratar de hacer un crecimiento distinto por llevar cierto patrón. Y que de alguna forma aquí también entra la cuestión del libre albedrío, ¿no? Que a lo mejor puede sonar algo contradictorio. Bueno, yo lo veo de esa manera porque en el caso en el que no tuviéramos libre albedrío,
pareciera que no tenemos responsabilidades, ¿no? Y que no podemos hacerlo porque ya todo está determinado. Sin embargo, también cuando usamos la cuestión del libre albedrío, ponemos en juego qué tanto Dios puede actuar con nosotros a un nivel ya más profundo y espiritual, porque al final de cuentas son responsabilidades de la cuestión humana, ¿no? Yo lo veo mucho por ese lado. Creo que al final de cuentas no podemos cambiar al otro, porque al final el otro es responsable de sí mismo como yo soy responsable de sí mismo, y no existe una cuestión de que es que se comportó así porque Dios así lo quiso, ¿no? O porque yo voy a pedirle a Dios para que cambie el otro y que cambie como yo quiero que cambie, que es comúnmente lo que yo alcanzo a percibir también en la práctica profesional. La cuestión de que quiero que Dios haga lo que yo quiero, ¿sí? Y las ideas que se ajustan a mí. Creo que de alguna forma es esa parte de ir despejando un poco respecto a eso. No sé, igual y puedo estar como dentro de un panorama algo filosófico, pero en esa cuestión del libre albedrío, Jesús, ¿qué tanto puede interferir como en nuestro proceso en la vida espiritual? Está el asunto de la libertad, y el asunto de la libertad es clave para el mismo desarrollo humano. Pasar, por ejemplo, de lo que se llama la heteronomía a la autonomía. Pasar de situaciones en las cuales yo hago lo que hago porque otros me lo ordenan, o la costumbre o las tradiciones, pero yo no asumo mi responsabilidad. A veces hay discapacidades para ejercitar la libertad, hay condicionamientos fuertes. Por ejemplo, el miedo, situaciones de violencia, es un condicionamiento que no ayuda a que las personas tomen buenas decisiones, ni a favor de sí mismos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo estructurar la vida personal de tal forma que le demos cauce a un desarrollo de la libertad y a las condiciones que se necesitan para ejercitar la libertad de manera creativa, de manera humana, de manera que haga bien a la persona, de manera que haga bien a los demás? Porque pues hay condicionamientos internos y hay condicionamientos externos. Y en ese sentido, la libertad, pues claro, nunca va a tener, digamos, en un contexto de 100% favorable. ¿Cuántas veces tenemos que decidir entre dilemas, entre males diferentes? Entonces ahí tenemos que desarrollar decisiones. La cosa es que el desarrollo humano nos facilite las condiciones para el mejor ejercicio de la libertad, de esa manera que las decisiones que tengamos sean favorables. Entonces, para la toma de decisiones se necesita pues toda una serie de herramientas que empezamos a comprender, y que de hecho las utilizamos, porque todos los días estamos tomando decisiones, parados o no estamos preparados, pero estamos tomando decisiones. Entonces, cómo el desarrollo humano nos ayuda a tomar mejores decisiones, y cómo al integrar el área espiritual, ya sea religiosa o no religiosa, también puede darnos otro horizonte para la toma de decisiones y para un ejercicio más responsable de la libertad. Por ejemplo, un asunto de estos días de la pandemia. Cada quien es libre de cuidarse a sí mismo con todas las medidas preventivas, cubreboca y todo lo demás. Pero hay quien decide que no lo va a hacer y no lo hace. Ejerce su libertad de esa manera. ¿Cuáles son las condiciones que tenía para ese ejercicio de la libertad? Estaba preparado, digamos, con condiciones internas, por ejemplo, el autoestima, el amor a uno mismo, el amor a los demás, que le dieran condiciones para ejercer la libertad, digamos, con más responsabilidad. Entonces son incluso asuntos cotidianos. Yo he tenido casos aquí en que exigimos a la gente que venga aquí a la iglesia traer el cubrebocas puesto. Hay gente que definitivamente dijo, no me lo pongo. Y los encontramos, y hay que poder lidiar con eso. Y bueno, esa es parte de la vida cotidiana. Ahorita con las vacunas hay adultos mayores que dicen, yo no me voy a vacunar. Y bueno, no podemos imponerle una cosa mientras ella no lo decida. Entonces, en ese sentido, para decisiones que tienen que ver con lo humano,
Yo creo que el asunto de la libertad es capital, y si está enriquecido con un horizonte espiritual, podemos tener también esas posibilidades de tomar buenas decisiones. Un poco derivado de este tema, de lo que estamos hablando respecto a la libertad, a la toma de decisiones, al libre albedrío, me gustaría plantear una situación, igual aprovechando que te tenemos aquí con nosotros, ¿no? Desde tu perspectiva como sacerdote y desde la religión, sobre algunos temas que también están sonando mucho en la actualidad. Y me parece que son bastante importantes y relevantes porque pues mueven mucho, ¿no? Mueven mucho a la sociedad, mueven mucho las conciencias, las opiniones, y de cierta forma creo que entra en conflicto justamente con las ideas o creencias que tenemos respecto al ejercicio de nuestra libertad, al ejercicio de la aceptación también personal, y que de cierta forma esos también forman parte de algunos elementos, ¿no? Que nos van ayudando a ir construyendo nuestra propia conciencia de nosotros mismos, ¿no? Y en relación también a la espiritualidad. Son esos temas, por ejemplo, que tienen que ver con el aborto, ¿no? Los temas que tienen que ver con la aceptación de la homosexualidad también desde la iglesia, los temas que tienen que ver con el suicidio, que es también una problemática bastante importante, al menos en nuestro estado, ¿no? Porque pues 8 al menos de cada 10 personas que se suicidan son hombres, y los jóvenes sobre todo están como siendo la población más vulnerable, y creo que la iglesia tiene perspectivas bastante firmes, ¿no? Y al menos en los últimos días creo que también desde el Vaticano como que han trazado como que ciertas líneas, ¿no? Que van dando una dirección en este aspecto. Pero igual desde tu perspectiva personal, estas situaciones, estas problemáticas, o para algunos desde algunas perspectivas no son un problema, ¿no? Pero estas situaciones que se están presentando en la actualidad, sí. ¿Cuál es tu perspectiva o tu opinión al respecto? Bueno, tenemos un principio en el cristianismo que nos señala que el supremo tribunal que el ser humano tiene está en su conciencia. Hay otros tribunales, por ejemplo el tribunal de la razón, el tribunal de la ley, tribunales de las instituciones. Son tribunales que que tienen otro tipo de recursos para hacer juicios, pero el juicio último se da en la conciencia. ¿Sí? Y ese juicio último que está en la conciencia es el que tenemos que atender. Así tengamos una conciencia equivocada. Y en ese sentido podemos decir, la iglesia tiene propuestas doctrinales o de disciplina, como se les quiera llamar, en relación a estos temas. Pero ninguna de estas propuestas se puede imponer. Ni siquiera la propuesta religiosa de creer en Dios, ninguna se puede imponer porque iría contra su propia naturaleza. Todas son propuestas. Una vez me preguntaron en la televisión, un día antes se había casado un periodista muy conocido con su pareja, otro hombre, y me preguntaron, ¿qué piensa de eso? Digo, bueno, el cristianismo tiene una propuesta. Cada quien decide si la acepta o no la acepta. Es decir, el respeto a la conciencia personal es fundamental, aún en el ámbito religioso. Y en ese sentido, la iglesia quizá en algunos casos no ha tenido quizá la capacidad de manejar, digamos, su doctrina, su disciplina en este término de que son propuestas. ¿Quieres ser cristiano? Aquí está un camino. Lo principal es seguir a Jesús, y desde Jesús que siga su palabra, y tú decides si lo sigues o no lo sigues, o hasta dónde lo quieres seguir. Y es que estamos, digamos, ante este hecho de que la modernidad nos ha puesto la valoración de la persona como sujeto de su vida y de sus propias decisiones, donde hay un ámbito donde cada quien decide con toda libertad. Aquí el asunto es cuáles son los términos con los cuales decide. Alguna vez yo planteaba en torno, por ejemplo, al asunto del aborto, porque me pedían que fuera a una conversación a la Cámara de Diputados para presentar una perspectiva desde la iglesia. Y yo dije, miren, nuestra actividad está en la conciencia de las personas, de los fieles católicos. Ahí es donde hay que poner el evangelio
que le dé a las personas el sentido cristiano de la vida, y ahí cada quien tome decisiones. De tal forma que alguien que quiera seguir a Jesús, aunque haya leyes abortistas, no va a abortar en el ámbito de su libertad, no en el ámbito de las coacciones externas, en el ámbito de la libertad. Entonces, en ese sentido, yo lo que creo es que la libertad debe tener todas las condiciones, incluidas toda la información, por ejemplo, toda la información que se refiere a un aborto, todas las ventajas y las desventajas, para poder tomar una buena decisión, y que cada persona pueda tener lo que necesita para decidir de acuerdo a todo lo que cree, lo que siente, lo que piensa y lo que vive. Muy bien, Ricardo, para ir cerrando ya con nuestra charla, nuestra conversación, ¿te gustaría compartirnos algunas reflexiones, algunas conclusiones, o incluso también acercarnos quizás a algunos recursos o materiales que, si tenemos interés en continuar explorando el tema de la espiritualidad, pues nos puedan servir de ayuda? Sí, la verdad es que es un tema muy interesante. Me quedo pensando mucho, la verdad. Creo que hay mucho que quiero anotar, ¿no? Respecto a lo que está sucediendo aquí. De alguna forma es aterrizar ciertas cuestiones de creencias, y no tanto hablando de creencias religiosas, sino creencias de nosotros mismos y hasta dónde llegamos. Porque si queremos crecer como personas, como bien mencionas, Jesús, la cuestión de poder tomar ciertas decisiones. ¿Qué libertad tengo y qué tipo de decisiones voy a tomar para que no me afecten de manera emocional, y que no afecten de manera también a terceros? Porque también tiene mucho que ver esa cuestión. Como somos seres sociales, las decisiones que tomamos, si tienen como un gran golpe a terceros, nos afecta también de manera emocional. Creo que eso es como un gran ámbito, por eso digo que es un tema muy muy grande, como para charlar más, ¿no? Para filosofar más como de este asunto. Pero principalmente sí me gustaría como regresarme a esta cuestión de que es muy importante que tanto nos hacemos ciertas creencias o tenemos idealizadas algunas cosas que no nos permiten como seguir hacia otro rumbo. Y yo lo vuelvo a decir, de repente, y creo que es la mayor parte de la ansiedad que se llega a presentar en muchas personas, el no tener el control de las cosas. Como no salen como yo quisiera, como no salen como a mí me gustaría, entonces acudo a otras circunstancias, ¿no? Y yo quiero que Dios cambie a la persona, y al final de cuentas creo que también es el proceso de cada una de las personas. La persona va a cambiar porque también es responsable de sí mismo, que ya lo mencionaba hace un momento, la inteligencia emocional habla de eso. Cada quien es responsable de sus propias emociones, cada quien es libre de poder tomar las decisiones que pueda tomar y de cómo recibir también lo que está pasando en el mundo, y empezarlo a hacerlo muy profundo. Creo que es algo muy muy interesante. La verdad me acuerdo mucho de un libro que se llama 1984, es de George Orwell. Muy buen libro en la cuestión como de literatura. Yo les sugiero mucho a todos los que nos están escuchando, si tienen algún momento de que lo puedan leer, créanme, no se van a arrepentir para nada. Una cuestión social en donde pareciera un mundo distópico. Lo escribió Orwell como en el 40 y algo, y dijo que en el 84 iba a suceder algo así. Pero bueno, es una cuestión que también todavía sentimos que puede estar sucediendo sobre un control mundial. No nos gusta que nos controlen, entonces el protagonista empieza a ser como muy rebelde, como que quiere salirse de todo esto. Y lo comento más como por estas cuestiones de prejuicios y algunas ideas, porque tiene un final muy, muy, muy padre, la verdad. No se los spoileo para que lo puedan leer, pero que viene mucho en esta cuestión como de filosofar que tantas decisiones que yo tomo están inculcadas por muchas creencias y muchas cuestiones culturales que venimos agarrando. Y también en esa parte de preguntas filosóficas y cuestiones como más allá de nuestras creencias, tanto si creemos o no en un Dios o estamos en alguna religión, hay algo muy importante en eso. Yo recomiendo 2 cuentos de Jorge Luis Borges. Uno se llama El Milagro Secreto y el otro se llama Las Ruinas Circulares. Los dos hablan algo en ese sentido, filosofando un poco de las cuestiones de las creencias y qué tanto nos metemos como en prejuicios que luego ponemos justificables y que no queremos moverlos de ahí, ¿no? Entonces esas son mis aportaciones: El Milagro Secreto y Las Ruinas Circulares de Borges, y el libro de 1984 de George Orwell. Muy bien, muchísimas gracias, Ricardo. Oye, Jesús, a mí en lo particular me pareció muy enriquecedora esta charla, esta plática que tuvimos contigo. Creo que nos permites, sí, tener un panorama mucho más amplio y diverso, ¿no? Respecto a lo que a veces uno concibe o percibe acerca de la espiritualidad, y también de lo que la propia iglesia o la propia religión también, ¿no? Como que llega a aportar en ese sentido. Te quiero agradecer el que hayas acompañado a nosotros y a este auditorio también a conversar sobre este
este tema. Pero antes de que definitivamente nos despidamos, también me gustaría que nos pudieras compartir alguna reflexión, algunas conclusiones en general con respecto al tema de la espiritualidad. Y si acaso también hay algún tipo de recurso, algún material que le pudiera servir a una persona que tiene el interés, ¿no? Como empezar a acercarse a este tema de la espiritualidad, que pudieras recomendar. Solo recuerdo en ese momento una expresión de San Ireneo, que vivió allá por el siglo III, donde decía: la gloria de Dios consiste en que el ser humano viva bien. En el ser humano es donde se refleja lo grandioso de Dios. Y pienso en el ser humano que sabe amar. Y yo creo que el desarrollo humano y toda esta parte espiritual se enfocan a eso, a que la plenitud del ser humano se pueda ir avanzando a partir de todos los recursos que tengamos a la mano. Y de esa manera es lo que importa. Todo esto lo que importa es que resplandezca el ser humano en todas sus potencialidades. Y hay muchas potencialidades que tenemos como dormidas. Y en ese sentido yo creo que tanto la religión como las ciencias, si tienen este enfoque, no de rivalizar, sino el enfoque de ayudar al ser humano a que viva mejor. Yo creo que eso es lo importante. Con eso quisiera terminar. Muy bien, muchas gracias. Oye, y si alguien igual tuviera la curiosidad o el interés de ponerse en contacto contigo directamente para alguna consulta en el ámbito espiritual, ¿lo pueden hacer? O sea, ¿hay alguna manera en cómo se pueden poner en contacto? Con mucho gusto. Me encuentran en Facebook con mi nombre, Jesús Mendoza Zaragoza. Se pueden poner en contacto conmigo a través de Facebook y ya de ahí nos vamos a lo más personal. Ah, ok. Sí. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Antes de despedirnos, yo también quisiera recomendar un libro que tengo ahorita en mis manos que se llama Descubre el maravilloso mundo de la espiritualidad, de Walter Marker. Es bastante accesible, lo pueden encontrar yo creo que en librerías de cualquier lugar de la República, pero a mí lo que me parece interesante es justamente, ¿no?, este tipo de reflexión que hace con respecto al tema del concepto de la espiritualidad desde las dos posturas, ¿no?, tanto de la parte religiosa como desde la parte de la psicología. Creo que provee muchos elementos para la reflexión y el análisis, y es lo que yo podría recomendar así de inmediato. Ricardo, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo para algún tipo de orientación, asesoría, ¿cuáles son tus formas de contacto? Me pueden encontrar en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como SIC Ricardo García. Y también les paso mi WhatsApp si quieren mandarme algún mensaje o si tienen alguna noción o preguntas sobre algo. Es 4431 98 42 30. Muchísimas gracias, y a mí me encuentran en las principales redes sociales como @SicCesarMendoza o a través de WhatsApp en el 4431 43 84 78. Pues bueno, nos despedimos, pero antes te agradecemos, Jesús Mendoza Zaragoza, sacerdote, que nos acompañaste en esta ocasión en nuestro programa, y esperamos que sea la primera de muchas ocasiones en que tengamos la oportunidad de poder platicar y reflexionar sobre estos temas tan interesantes. Con mucho gusto. Muy bien, amigas y amigos, les agradecemos que nos hayan acompañado en nuestro capítulo 18 del podcast Hombres al Borde. Les invitamos a que el próximo jueves nos volvamos a reunir a la misma hora. Por lo pronto los invitamos a compartir este podcast entre sus familiares y amigos para que estén más informados, para propiciar la discusión y la reflexión sobre estos temas. Recuerden que pueden escucharnos antes que todos en Spotify, donde nos encuentran como Hombres al Borde.